Hola, ¿qué tal, amada iglesia? Qué gusto saludarles en la mañana de hoy. Sé que el Señor ha estado obrando en nuestro corazón. Sé que nos ha llevado por encrucijadas. Y aunque muchas veces no entendamos por lo que estamos pasando, sabemos que el Señor sigue obrando. Y eso es lo que nos ha venido hablando en este último tiempo. Yo te invito a que cierres los ojos y podamos entregarle este momento al Señor. Padre Dios, gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada mañana y podemos conocer tu nombre y podemos conocer tu corazón. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que en esta mañana nosotros, Señor, podamos ser sensibles a tu voz. Ministra nuestra alma, ministra nuestro corazón. Danos ese corazón dispuesto. Quita toda religiosidad, toda dureza de corazón. Padre Dios, y yo te pido, Señor, que yo mengüe y tú crezcas, para que tu misma palabra sea revelada al corazón de la iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana, Espíritu de Dios, Padre eterno. Amén y amén. Amaditos, qué lindo poder estar con ustedes en esta mañana. Y saben, hoy es un día muy especial porque vamos a compartir la cena del Señor. Pero antes, a esto tan importante que celebramos el primero o segundo domingo de cada mes, quisiera que hoy pudiéramos compartir ese mensaje que el Señor quiere que escuchemos. Y yo quiero que usted anote muy grande en su libreta de apuntes esta palabra: trastornadores. Trastornadores, sí, lo va a anotar en su libreta de apuntes, en su mapa, donde encontramos esa relación con el Señor, dónde vamos y para dónde vamos. Así que esta es una iglesia que anota y va a anotar. Trastornadores, es el título de la palabra de hoy. Y hoy vamos a hablar justamente sobre lo que nosotros implicamos para el enemigo. Y saben, durante este último tiempo me he dado cuenta que nosotros somos una amenaza para Satanás. Los hijos de Dios representan una amenaza para Satanás. Y a veces, como representamos una amenaza para el enemigo, lo que él quiere es sacarnos del propósito con mentiras y engaños. Usted no puede, tal vez usted no es suficiente. Usted era esto. Usted no es digno de acercarse a la presencia de Dios. Y el enemigo es mentiroso y engañador. Por eso lo reconocemos como el padre de mentira. Pero saben, no vale la pena ni siquiera hablar de este personaje. Porque nosotros, como hijos de Dios, hemos sido llamados a trastornar el mundo. Hemos sido llamados a sanar la tierra. Y ese es el mensaje que el Señor nos ha entregado como iglesia. No sé si usted sepa, pero a nosotros como iglesia, el Señor nos ha llamado a sanar la tierra, a reconstruir lo que está roto, lo que ha sido deshecho, lo que para el mundo ya no vale nada. Cruzando Iglesia ha sido llamado a restaurar lo que está roto, a restaurar la verdadera adoración al Padre, a restaurar familias enteras, a restaurar relaciones, a restaurar esa relación con el Padre. Pero el enemigo en muchas ocasiones ha querido oponerse con mentiras y engaños. Pero nosotros, amada iglesia, somos los hijos del gran yo soy, que hemos sido llamados a trastornar el mundo con el poderoso mensaje de Jesús. Pero usted me dirá, pastor, ¿qué significa la palabra trastornar? Y quiero ser específico con lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Y dice lo siguiente: trastornador es la persona que trastorna. Así de sencillo. No sé si usted sepa, pero el Señor es claro y contundente. Y aquí podemos ver que en la Real Academia de la Lengua Española también el mensaje es contundente. Trastornador es la persona que trastorna. Es decir, que mueve, que transforma, que incluso incomoda muchas veces, porque está comunicando un mensaje.
Tal vez está haciendo que algo cambie de lugar. Tal vez está haciendo que algo se mueva, que algo esté pasando en una situación, en un lugar, en una circunstancia o en unas personas. Y yo quisiera que fuéramos a Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10. Y vemos cómo el apóstol Pablo le habla a una iglesia que tal vez ha estado no tan cimentada en las verdades que el Señor Jesús nos enseñó. Y entonces les exhorta y les dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Impresionante, iglesia. Así que lo que yo puedo ver con este versículo y lo que el apóstol Pablo le estaba enseñando a la iglesia de Gálatas, infundido por el Espíritu Santo, es que para ser trastornadores, definitivamente tenemos que vivir en el Espíritu, no en la carne. ¿Y a cuántos nos cuesta vivir en el Espíritu? Es muy difícil muchas veces vivir en el Espíritu. Parece que fuera una costumbre que viviéramos en la carne, que prefiramos otros asuntos más que leer la palabra, más que pasar tiempo en oración, más que tener tiempos de intimidad con el Señor. Preferimos las novelas, preferimos salir, preferimos el trabajo y no relacionarnos genuinamente con el Señor. Y es por eso que sembramos estar lejos del Señor. Y por ese motivo vamos a estar sembrando cosas que no alimentan el espíritu. Y eso es lo que el apóstol Pablo le exhorta a la iglesia de Gálatas. Es decir, si ustedes siembran para la carne, pues eso mismo van a recoger. ¿Por qué? Porque hay un principio de siembra y de cosecha. Si nosotros sembramos destrucción, si nosotros sembramos malas palabras, si nosotros sembramos corrupción para nuestro corazón, pues ¿qué vamos a cosechar? Eso mismo vamos a hablar. De lo que hay en nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Y se los dice alguien que ha pasado por eso. Porque tal vez no fue pilo en algún momento para estar en la presencia del Señor. Así que el apóstol Pablo lo que nos dice aquí es pilas, pilas, porque es el tiempo de vivir en el Espíritu, así que no nos cansemos de hacer el bien. Y si tú me dices a mí: pastor, pero es que yo lo hago, pero es que yo vivo en el Espíritu, pero es que yo oro, pero es que yo me la paso en la presencia del Señor, wow, tremendo, síguelo haciendo y no te des por vencido, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que, dice el apóstol Pablo, recordemos: hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero muchas veces se nos olvida esta situación y empezamos a tener envidia contra nuestro hermano. Empezamos a meternos con los hijos de Dios. Y recordemos que nadie puede meterse con los hijos de Dios, porque tenemos que vivir en el Espíritu y aún así nos hagan cosas que no esperamos. Tenemos que aprender a perdonar. Si estamos en el Espíritu, vamos a poder perdonar. Y definitivamente, cuando vivimos en el Espíritu, nosotros menguamos. Porque el Espíritu de Dios crece en nosotros. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Para ser trastornadores, debemos aprender a vivir en el fruto del Espíritu Santo. Recordemos Gálatas 5, versos 16 al 23. Andad en el Espíritu, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, y no satisfagáis los deseos de la carne,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es decir, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Usted mismo evalúese, autoevalúese. El fruto del Espíritu es uno. No es que los frutos del Espíritu y entonces, no, yo creo que a mí me cuesta más esto. No. Si a ti te falta algo del fruto, no lo tienes completo. Entonces hay que ejercitar el fruto del Espíritu Santo. El apóstol Pablo más adelante en Corintios nos recuerda que podemos tener todo, pero que si no tenemos amor, seremos como címbalos que resuenan. Y el llamado, amaditos, es a ser trastornadores. Pero para ser trastornadores debemos dejar que el fruto del Espíritu Santo obre en nuestra vida. Sí, amados, somos llamados a sanar la tierra de esta manera. Porque cuando el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros, empezamos a tener pasión, se enciende en nuestros corazones. No sé si usted ha conocido personas que son apasionadas y que puede pasar lo que sea, pero permanecen firmes con el Señor, que están allí delante de la presencia de Dios y están intimando con Él y son apasionados y son aquellos que levantan las manos en los tiempos de adoración, son aquellos que están allí leyendo la Biblia en las mañanas, en las tardes, en las noches. Ese tipo de personas están llenas del Espíritu Santo. Y es allí cuando tenemos relación con el Espíritu Santo que empezamos a servirle al Señor de una forma impresionante y somos los primeros en llegar a la iglesia, los primeros que se conectan, los que están preguntando dónde está el enlace para la brújula. Empezamos a ser trastornadores porque las personas empiezan a ver en nosotros algo especial, en el trabajo, en nuestras casas. Empiezan a ver algo especial porque ya no somos los mismos. Porque empezamos a tener carácter en no participar de conversaciones, porque empezamos a tener carácter de no participar en eventos que no alimentan nuestro espíritu y entonces empezamos a brillar. Empezamos a trastornar situaciones, como pasó en la iglesia primitiva, que vemos en Hechos. La iglesia que vemos en Hechos es la iglesia primitiva, que aún estando en tiempos en los que los cristianos eran perseguidos y asesinados por predicar el mensaje de Jesús, la iglesia misma avanzaba contra viento y marea. Y no es casualidad que en este momento también estemos viviendo tiempos difíciles. De hecho, desde los postreros días, allí en la iglesia primitiva en Hechos, hasta el día de hoy, estamos viviendo estos últimos tiempos. Sin embargo, para nadie es un secreto que estamos ahora en este principio de dolores. Y estamos allí viviendo estos tiempos tan difíciles como iglesia. Y el llamado que el Señor nos hace es a seguir estando encendidos, apasionados, siendo trastornadores, porque ese es el tiempo en el que la iglesia debe levantarse y ser ejemplo, luz de que aún pasando situaciones difíciles, la iglesia está más viva que nunca. Y este es el tiempo en el que he escuchado que la iglesia ha estado siendo afectada. Personas cercanas fallecen, relaciones cercanas se rompen y esto nos lleva a cuestionar nuestra fe.
Pero también puedo ver cómo incluso a pesar de estas situaciones, las personas se levantan y dicen, aquí estoy. Yo soy una de ellas, por ejemplo. Y saben, me ha costado. Pero también he podido ver que el Señor me ha levantado para trastornar al mundo. Porque no he creído al enemigo que me ha querido venir a decir mentiras para sacarme del propósito, porque es el padre de mentira. He creído más las verdades del Señor sobre mi vida, para trastornar el mundo entero, y eso ha pasado. Entonces, no sé tú, pero yo, amados, quiero seguir siendo esa respuesta a la oración de las personas. Quiero seguir siendo ese instrumento que el Señor usa para trastornar y sanar la tierra. Pero para eso debo seguir viviendo en el Espíritu. Y debo ser intencional de vivir en el Espíritu Santo. De vivir allí en el fruto que Él me da. Y yo quisiera recordarles algo de lo que vivieron los apóstoles. Porque recuerdo muy bien que el Señor Jesús antes de ser traicionado y de ir a la cruz les dijo, ustedes también deben ser bautizados con el bautismo del sufrimiento. E incluso les dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero tranquilos que yo he vencido al mundo. Y por eso es que años después, los apóstoles siguen las pisadas de Jesús y no les importa perder sus propias vidas por predicar el mensaje de Jesús que trastornaría el mundo entero. Y por eso vemos que Pablo, quien era un asesino de cristianos, es trastornado para trastornar. Y luego se junta al llamado de predicar en iglesias, al llamado de ser apóstol para trastornar al mundo entero, y se lleva consigo a Silas. Y junto a Silas son encarcelados durante un tiempo. Y aquí vemos cómo el mismo Pablo y el mismo Silas trastornan la cárcel. Empiezan a adorar impresionantemente y entonces ocurre un terremoto. Y todos empiezan a ver esto. Incluso el guarda también lo ve. Y las puertas se abren de la cárcel. Y es una oportunidad para trastornar a este guarda que estaba a punto de quitarse la vida. ¿Cuántos de nosotros podemos ser ejemplo para que algunos cercanos no se quiten la vida? Para que unos cercanos sean trastornados con el mensaje de Jesús y puedan volver y conocerle. En este momento de la historia que está en la Biblia y está justo en Hechos, vemos cómo finalmente este guarda conoce al Jesús. Y el Espíritu Santo finalmente respalda a Pablo y a Silas porque al día siguiente emiten un decreto en el que ellos son liberados. Finalmente. Y entonces, más adelante, vemos que ellos siguen trastornando, siguen llevando a cabo el propósito para el cual el Señor los comisionó. Y en Hechos 17, versos 1 al 12, Pablo y Silas, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días reposó, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Esto me muestra que hay un hombre impresionante llamado Jasón. ¿Cuántos de nosotros refugiamos a los hermanos de la fe cuando están siendo perseguidos, cuando están pasando por situaciones difíciles? Verso 6. Pero
Hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, pónganle mucho cuidado, estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. ¿Se dan cuenta cómo somos una amenaza para el enemigo? Somos una amenaza para el enemigo porque trastornamos al mundo entero con la enseñanza que el Señor Jesús nos da. ¿Por qué? Porque cuando actúan de una manera irracional contra nosotros, nosotros actuamos con amor. Porque cuando actúan de una manera que no viene de Dios, porque viene de la carne, nosotros actuamos en el Espíritu. Por eso trastornamos al mundo entero. Ese es el momento, amados, en el que nosotros debemos mantenernos firmes para trastornar, para ser llenos del Espíritu Santo y entonces cambiar al mundo entero. Vemos como en el verso 8 dice que todos aquellos que se oponían alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero, obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Y aquí vemos el impresionante respaldo del Señor nuevamente. Los soltaron. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, porque cuando nosotros estamos allí cerca del Señor, viviendo en el Espíritu y trastornando al mundo entero, entonces Él nos respalda, entonces Él nos guarda. El Espíritu Santo nos lleva a lugares inimaginables para predicar de la obra perfecta de Jesús en la cruz de forma sobrenatural. Pero pastor, ¿cómo yo puedo empezar a hacerlo? De forma sobrenatural, como tú dices, pastor. Empezando por tu casa. No es fácil. Y se los dice alguien que día tras día lucha con esto. Empezando por tu trabajo. No es fácil. Empezando por tu cuadra, tu comunidad. No es fácil. Pero si lo haces, estoy seguro que el Señor te va a seguir llenando de denuedo. ¿Te acuerdas de esta palabra? Te va a seguir llevando de gloria en gloria para seguir predicando del mensaje de Jesús. Para seguir siendo trastornador del mundo a través del mensaje y la obra perfecta de Jesús en la cruz. Aquí vemos a un apóstol Pablo que luego de asesinar cristianos, ahora es lleno del Espíritu Santo y sobrenaturalmente empieza a ser lleno de estrategias por parte del Espíritu Santo para predicar de la perfecta obra de Jesús y trastornar a los gentiles. Por eso es que luego llega a Grecia y allí el apóstol Pablo en Hechos 17, versos 22 y 31, predica en el tan famoso sermón sobre el Dios no conocido para los griegos. Veámoslo en el verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y aquí vemos cómo él, lleno del Espíritu Santo, busca una estrategia para mostrarles a estos gentiles quién es el Señor Jesús a través de su propia cultura que ellos vivían allí en Atenas. Verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. ¿A quién estaba predicando sobrenaturalmente para trastornar a los gentiles? Estaba predicando al mismo Jesús, al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y sabes, esto me impacta porque es algo sobrenatural que ocurre en el apóstol Pablo. Y eso también puede ocurrir en ti y en mí, si nos dejamos llenar por el Espíritu Santo para trastornar al mundo entero y predicar del Jesús que hoy nos tiene aquí levantados, y predicar al Jesús que nos ha sanado, para predicar al Jesús que nos ha enseñado de perdón, para predicar al Jesús que nos ha enseñado de arrepentimiento, para predicar a aquel varón a quien designó Dios Padre, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Es impresionante, amados, cómo cuando nos dejamos llenar por el Espíritu Santo somos trastornados para trastornar. Somos trastornados para llevar y predicar el mensaje de Jesús a personas que ni siquiera le conocen, o incluso personas que están sedientas de poder conocer al Dios vivo, como ocurrió con los atenienses en esta época de la iglesia primitiva. No sé tú, amada iglesia, pero yo quiero seguir trastornando al mundo. Yo quiero ser parte de ese remanente santo que el Señor usa para trastornar al mundo entero. Quiero seguir siendo una amenaza para el enemigo. Así que yo te invito hoy, amados, a que no nos demos por vencidos, a que peleemos la buena batalla. Y yo te invito a que tú te sientes a la mesa con el Señor Jesús en esta mañana y podamos experimentar su abrazo y la llenura del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos consuela, que nos llena, que nos empodera. Y ese Espíritu Santo lo podemos experimentar cuando pasamos tiempo con papá. Por eso te invito a que te sientes a la mesa con Jesús. Siéntate a la mesa con Él. Y allí vamos a compartir un tiempo. Y vamos a decirle al Señor Jesús, ¿sabes? Yo aquí sentado a la mesa contigo, quiero pedirte perdón porque me he escondido, porque he huido, porque le he creído las mentiras al padre de mentira que es Satanás. Perdóname porque me he dejado engañar para no cumplir el perfecto propósito que el Señor tiene conmigo, y es el de predicar tu palabra con denuedo. Es el de ser trastornado para trastornar. Señor Jesús, hoy yo creo en la verdadera identidad que tú me has entregado. Yo declaro que soy tu hijo, que soy amado, que soy perdonado, que soy santo y que tiene el propósito de trastornar con tu palabra. Señor Jesús, yo hoy en la mesa contigo quiero sentir tu presencia. Quiero en todo momento tener una relación contigo. Por eso hoy me siento a cenar contigo. Quiero que seas tú, Padre Dios, llenándome del Espíritu Santo que proviene de tu corazón. Bautízame con el Espíritu Santo, Señor, porque es el Espíritu Santo que intercede ante el Padre con gemidos indecibles. Yo te invito, amada iglesia, a que tú allí puedas tomar el pan y la copa. Y allí frente a Jesús le vas a decir, quiero compartir este tiempo contigo. Y el Señor Jesús te dice, recuerda que hace unos años yo también me senté con mis amigos, así como lo hago contigo. Y les dije, tomad, comed esto, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y por eso hoy quiero recordarte a ti, te dice el Señor Jesús. Haced esto en memoria de mí siempre. Porque de esta manera vas a entender que mi cuerpo fue triturado, que mi cuerpo fue llevado al madero por el perdón de tus pecados, para que a través de mi perfecta obra en la cruz tú pudieras ser trastornado y pudieras trastornar al mundo. Y asimismo, te dice Jesús, tomé la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y el Señor Jesús te dice, yo quiero que recuerdes que esta es mi sangre, que es un nuevo pacto. El pacto que hoy estoy haciendo contigo. El pacto que hoy estoy recordándote que hice hace miles de años. Para que tú fueras trastornado y también trastornaras a otros. Así que no olvides que yo di mi cuerpo y derramé mi sangre para que tú
pudiera sanar la tierra y para que quitaras de tu costado todas las mentiras que el enemigo ha querido venir a traerte para sacarte del propósito. No las creas, no las creas, porque yo soy tu Dios quien te sostiene, porque yo llevé las maldiciones a mi costado para que tú fueras libre. Y por eso hoy te invito a que seas trastornador de la perfecta obra que yo hice en la cruz por ti y por la humanidad. Así que, amado Jesús, tú le vas a decir: quiero darte gracias. Gracias porque me puedo sentar a la mesa contigo, me puedo sentar en tus piernas y puedo ser abrazado por ti. Y yo hoy tomo de la copa y como del pan para recordar que tú estás conmigo, que tú me libras del pecado y me has hecho santo para conocer tu nombre. Líbranos de beber esta copa indignamente. Queremos, Señor, ser tus hijos amados que sostienes para trastornar al mundo entero. Así que allí tomaste el tiempo para orar unos segundos y beber de la copa y comer del pan, que nos recuerda la perfecta obra de Jesús hasta que Él regrese. Señor Jesús, y te damos gracias. Gracias por ser nuestro mejor amigo. Gracias por llevarnos a ser bautizados por el Espíritu Santo para conocer el corazón del Padre. Te amamos con gratitud. Te amamos con todas nuestras fuerzas. Te amamos, te amamos, te amamos. Y te pedimos que seas tú llenándonos de tu Espíritu para ser trastornadores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amaditos, qué tiempo tan increíble. Yo sé que el Señor Jesús hoy nos inquietó. Yo sé que el Señor Jesús hoy nos retó. Así que te invito a que en esta semana seas tú intencional para relacionarte con el Espíritu Santo y de esta manera puedas no mirarte a tu ombligo y decir pobrecito yo, sino que puedas seguir siendo trastornado para trastornar. Y te esperamos, por supuesto, los miércoles en oración a las 6 de la mañana, los jueves en brújula a las 8 de la noche y el domingo en nuestro culto habitual a las 9:15 de la mañana. Los amo y les bendigo. Chao pues.